En su casa. En su casa tenía cadáveres. Dentro del brujo habían parte de los restos humanos. Yo pude experimentar eso, hermano Joel. Había un altar ahí que tenía restos de animales, incluso había un animal vivo ahí sacrificado. Nosotros estamos como en una burbuja y creemos que porque nosotros estamos bien, Sí. todo el mundo anda bien, ¿ya? y no vemos el vecino, no. Valores humanos, respeto, amor, cariño, obediencia, respetar a los mayores, son inculcados por los padres. Ahora, ese comportamiento es el que me impide a mí, aparentemente, ser perverso. ¿Por qué? Porque hay personas perversas que no les importa matar a alguien, no les importa. Ya yo vi eso. Personas que hacen un trabajo hoy y mañana la otra persona amanece muerta. Personas que hacen un trabajo hoy y a la semana la persona tiene cáncer. Personas que hacen un trabajo hoy y al otro día pues le matan al hijo. Es decir, vi muchas cosas. La persona que está haciendo eso, a esa persona o a la otra persona a la que le afecta. Ambos. Porque al final todas esas cosas, la Biblia dice que no te vas de este mundo sin pagar nada. Esa es una ley de Dios. Todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, ese es el miedo en recibir esa recompensa que tú estás sembrando. Ajá. Que es la que no te deja salir y te lleva a hacer otro pacto para librarte de esa recompensa negativa. Otro pacto. Cada vez te vas Entonces, esto, Marco, esto está bien interesante. Marco, entonces tú dices que acá, a causa de los valores que tú viviste, no llegaste a tan profundo en el ámbito de la oscuridad porque eso te lo impidió Sí. por los valores Siempre que había tú algo, formaste, siempre había porque algo, o sea, tú viste y conociste gente pero tan mala que no le importaba hacer daño a no, por ejemplo, otras personas. hay gente que lo conozco todavía están vivos, que producto a la maldad le falta un ojo. Sencillamente le falta Está un fuerte ojo. eso. Entonces así de profundo es. Había gente tan mala, Está fuerte. como mi pastor me preguntó hace unos días si vi a alguien matando a alguien. No, pero conozco a alguien que lo vio. Y más sin embargo todas nuestras prendas, así se llama el brujo, no el brujo es la persona, sino la prenda, el objeto que se le pone nombre incluso, tenía cadáveres adentro. En su casa. En su casa tenía cadáveres. Dentro del brujo habían parte de los restos humanos. Bueno, creo que esto, Marco, que tocas ahorita, a mí me impacta lo que yo también pude experimentar, ¿verdad? En mi trabajo la vez pasada, Marco. ¿Eso a qué se debe? Porque yo pude experimentar eso, hermano Joel. Había un altar ahí que tenía restos de animales, incluso había un animal vivo ahí, sacrificado. Animal vivo para ser sacrificado. Sí, o sea, estaba en el altar y el animal no se podía ir de ahí porque lo sacaban sangre, era un sopilote ahí en el altar y miré tantas cosas. Entonces creo que eso es un rango más alto, me imagino yo, porque ya practican mucho más la maldad porque había muertos de sapos muertos. Desde que comienzas a hacer el primer sacrificio hay pactos de sangre. Es el primero. Y eso a mí me impactó. Desde el primero tienes que haber, para hacer un pacto, para hacer tiene que haber. Igual que por eso le digo. Es una imitación. Exacto, literal. Tiene que haber sangre. Tiene que haber sangre. Tiene que haber. Si no hay sangre, no hay pacto. Ok, Marco. Hay algunos que son pero son, no decir, me voy a peinar por la derecha, me voy a peinar por la izquierda, son cosas simples. ¿Conoces tu esposa en esto o se conocieron antes o después? No, creo que ya estaba con mi esposa cuando entré. Tú ya estabas con tu esposa y después entraste a esto, a este mundo. ¿Jalaste gente para este mundo? ¿Jalaste a tu familia para este mundo? Casi. De hecho, mi mamá, que ya se había vuelto cristiana, estaba visitando brujos. Mi papá, que era ateo, estaba visitando brujos. O sea, ¿eso me estás diciendo que es una normalidad allá? No. Ir a visitar un brujo como, tengo una pregunta, quiero ver esto, voy allá. Exacto.
Sí, es como como ir a un doctor acá, como a nosotros se nos ha hecho tan normal, me siento mal de esto, voy a ir al doctor y allá, me duele la muela, voy al dentista. Allá se va los brujos para que el brujo te cure, para que el brujo te ayude, para que te diga cómo salir. A mí me sorprendió mucho mi hermana. Yo estaba en la santería, mi hermana se estaba muriendo de cáncer. Esto marcó mi vida. Porque mi hermana mientras moría yo la visité 2 veces y yo le dije a ella, yo te puedo ayudar. ¿Tú eras santero? Sí. ¿Y ya tenías un cierto rango grande? Sí. Wow. De hecho hay un hermano que se convirtió que tenía más que tú. Más pactos que yo, tenía más prendas que yo. Wow. ¿Me puedes volver a repetir, Marco, qué es prendas? Es como altares. Altares, no un solo altar. ¿Y cada prenda o cada altar te da un poder? Tiene un nombre. Por lo general se asocia con eso. Por ejemplo, el altar del fuego, el altar del agua, el altar de la lluvia, el altar sí. No tienen esos nombres, tienen nombre Chango, Batalá, es decir, tiene un nombre. Pero cada uno tiene aparentemente una historia. Y esa historia aparentemente está relacionada con un poder. Y ese poder aparentemente tú tienes control o ayuda mediante ese poder. Cuando tú estabas ahí, Marco, tú vivías en ignorancia, ¿no? Sí, claro. No estabas con Jesús, no sabías quién era Dios. Claro. O simplemente, como todo mundano piensa, Dios es bueno, Dios está en el cielo, y creen esas cosas, pero al final no creen porque no... Al final incluso los mismos brujos creen que están a favor de Dios y buscando a Dios. Ellos piensan. Wow. Ellos piensan eso. Cuando ves a estos montón de personajes que me estás mencionando, para ti ¿qué eran? ¿Dioses, demonios? ¿Qué eran para ti? Aparentemente son personas del pasado. Se asemejan mucho a eso. Y viene siendo como la misma idolatría de los romanos. Un dios para el fuego, un dios para el trueno, un dios para el rayo, un dios, y que cada dios tiene un poder específico y cada dios te puede ayudar en un área específica. Me estás diciendo que el mismo engaño que usó el diablo con diferentes nombres se vuelve a repetir. Sí, una y otra vez, en todas las religiones. Las religiones solamente cambian de nombre. Cambian de nombre. Pero al final exactamente van al mismo lugar. Todas van al mismo lugar. Diferente nombre. Es todo. El mismo demonio, diferente nombre, diferente vestido, diferente apariencia. Diferentes demonios, mismo esquema. Wow. Mismo esquema en la iglesia católica, mismo esquema en la iglesia de los hindúes, mismo esquema en la iglesia santera, el mismo esquema en la iglesia palera, mismo esquema de... Entonces me estás diciendo, tú tienes tus altares, tú tienes esos poderes. Vienes a tu hermana está muriéndose de cáncer, la ves, te entristece, te llenas de tristeza. ¿Tu hermana era cristiana en ese tiempo? Se había convertido a cristiana. Vienes tú y le ofreces, yo puedo hacer esto por ti. ¿Qué te dice tu hermana? Prefiero morir. Ella sí sabía la verdad. Wow. Eso marcó mi vida. Cuando te dice esas palabras, tú sales. No, pero fue parte de lo que el Señor usó. Pero sembró la semilla con esa palabra. Pero sales de ese lugar donde estabas hablando con ella, le ofreces, te dice no. Eso fue un proceso, demoró meses. Okay. Y murió. ¿Trataste de hacer algo mientras estabas en la santería para ayudarle? Si no me lo permite, no podía. Volvemos a lo mismo. De hacerlo, pues... No tenías autoridad, para hacerlo. Eso es como nosotros como cristianos que queremos salvar a nuestra familia. Pero si ellos no quieren aceptar a Cristo, por más que oremos, por más que podamos ayunar, por más que podamos hacer tantas cosas, si ellos no dicen acepto al Señor o se rinden al Señor, no va a pasar nada. No se puede. Lo mismo en la santería. Para hacer lo malo sí, para lo bueno no. Esa es la diferencia. Para lo bueno no. No, porque eso se le da un bien a ella. Yo no puedo hacer nada si ella no me lo permite. Me estás diciendo que para hacerle algo malo sí podías tener puertas abiertas. Sí, porque principalmente las cosas malas se hacen con un propósito o con una justificación. Y esa es la justificación que abre la puerta. Fulano me hizo daño, el otro me habló mal. O sea que tú tenías que explicar por qué voy a hacer esto. No necesariamente, pero todo eso va intrínseco en el deseo de hacerlo. Entonces no hay forma que tú digas voy a hacer maldad porque quiero hacer maldad. No tiene sentido, no vas a hacer nada.
En ese tiempo que viste a tu hermana así, ¿qué clase, cuántos años llevaba ya? ¿3, 4? Unos 2, 3 años. Ya tenías un cierto rango. Conocimiento. ¿Tenías maestros ahí? ¿Habían profesores? Solo tenía, le llamaban madrina. Madrina. Sí, madrina. Aunque fuera un hombre. Madrina o padrino. Ok. Entonces, esa madrina o padrino era el que se encargaba de enseñarte. Y estaba en la persona en aprender o no. Yo no decidí aprender. ¿Aprender? Lo malo. O sea que tú ya tenías un cierto rango, sí, pero podías aprender más cosas. Sí. De hecho, aprender en hacer o aprender en qué. Todo. Había algo. ¿Tienen alguna Biblia? ¿Tienen libros? Yo tenía un libro que lo empecé a transcribir. ¿Está en otro idioma? No, pero lo empecé a transcribir para que fuera más fácil de entenderlo. Okay. Incluso para los que iban a practicar las magias y la santería y los brujos, y pasó algo como lo que pasó ahorita. Nada funcionaba. Todo se bloqueaba. Para la gente que nos está viendo, antes de empezar a grabar, tuvimos unas ciertas dificultades. Ya habíamos tenido una grabación antes, todo bonito, todo normal, y empezamos a grabar lo que ahora están viendo, y se empezó a escuchar el audio como una cosa rara. Se escuchó bien raro en el audio, que tuvimos que borrarlo. Desconectamos los micrófonos, los conectamos, lo poníamos así, lo poníamos allá, le subimos, le bajamos, y se escuchaban unas cosas que no tenían que escucharse. Y por eso decidimos también seguir continuando, porque cuando hay algún obstáculo o algo, porque algo le va a pasar a alguien, o sea, a alguien vamos a ayudar por medio de esta conversación. Mario, hermano Mario. Marco, ¿tú crees que tu hermana con esas palabras sembró algo en ti que empezó tu mente a...? En ese momento uno no se da cuenta. Es como mismo me pasó muchas veces en el mundo de la santería. Yo viví tantas cosas y una de ellas, todas de ellas, me di cuenta que eran permitidas por Dios para traerme al Evangelio. Todas, absolutamente todas. Iban como cosas pequeñas sembradas en ti, poco a poco, encaminando el camino. Cuando entro al Evangelio me doy cuenta, wow, y por eso pasó esto. Y por eso. Cuando empiezas a ver para atrás, empiezas a ver todo el camino que se va formando. Incluso desde niño, tuve la oportunidad de morir unas 3 veces, 4 ¿Morir? veces. Morir. ¿Tuviste algo, Marco? Tuve primero casi muero ahogado. Fue la primera vez. Mi papá, yo llegué de un río, estaba mojado, pensando yo que mi papá cuando llegara iba a estar yo seco, porque iba a llegar como a las 5 de la tarde, eran como las 2 de la tarde. Cuando entro yo, mi papá acaba de llegar. Entonces, como niño, y ahora mojado, ¿qué le digo? Tuve que decirle la verdad. El tema está en cuando yo fui, porque él me hizo que yo volviera a pasar un highway. Es como un highway aquí grande. No, un highway. Okay. Un camino. Tuve que pasar un highway donde es bien peligroso, 2 niños como de 4 años cruzando un highway. Cruzo el highway y tuve que subir una loma como de 1 kilómetro. Pero el problema está en que 2 niños de 4 años fueron a un lugar donde yo no conocía el camino. El niño tampoco. Ir y volver. Nosotros no conocíamos el camino, ni sabíamos que nos íbamos a topar, y fuimos a dar a un lugar donde había una cascada, donde no había absolutamente nada, y nos bañamos y gozamos y viramos, y cuando regresamos mi papá nos hace ir a donde nosotros nos vayamos, porque él no encontraba en su mente, y él vivía allí como unos 10 años, es decir, ¿dónde nos habíamos bañado? Cuando yo le explico a mi papá, mira, me bañé en tal lugar, ¿dónde es eso? Yo no lo conozco. Bueno, yo fui y él nos llevó de mano. Mi papá me cuenta, y yo tengo de 4 años tengo todavía recuerdos, de 3 años creo que también tengo recuerdos. Yo tengo una foto grabada en el cerebro, que es cuando mi papá estaba saliendo del agua. Mi papá me dice, ¿cómo ustedes sobrevivieron ahí, en esa cascada? Yo di un paso y me hundí. Sí, nosotros estábamos bañándonos, pero ahí fue donde yo empiezo a entender qué plan tenía Dios conmigo. Él te guardó. Me guardó. Como del primer accidente, como de ese accidente, como del tercer accidente.
Cuando me dices que mueres, Marcos, tuviste como que casi mueres. La oportunidad. Ajá, pero no moriste, no podemos decir como que moriste y viste cosas. No. Okay. No fue eso. Okay, muy bien. Hermano Mario, lo veo así con muchas ganas de preguntar. Creo que todos estamos llenos de preguntas. Bueno, sí. Pues creo que mi pregunta sería, ¿cuándo es que tú empiezas a sentir que Dios empieza a tocarte? Eso de la misma manera que comienza, así termina. Así es personal. Sientes y decir, hey, mi vida no puede continuar así. Sé que estoy mal. Pero hay personas... Pero ¿cómo te das cuenta de que en realidad estás mal? Cuando tú pensabas que estabas... Ok, aquí viene. Es lo que hablamos al principio. Tú entras por curiosidad y el segundo pacto lo haces por miedo. Automáticamente que entras ya quieres salir. Oh, wow. ¿Ves cosas, Marcos? Sí, ya. Automáticamente... ¿Tú viste cosas? Ya entras en un mundo diferente. A ver, Marco, ¿qué nos puedes contar de cosas que pudiste ver ahí? Que para nosotros puede ser como, eso es mentira, Marco nos está mintiendo. Vi muchas cosas sobrenaturales, vi muchísimas. Incluso me atrevo a decir que hay personas que tuvieron y tienen más rango o adquirieron más pacto o se metieron aún más profundo que no han podido vivir lo que el Señor, y lo digo con toda honestidad, me permitió vivir. Por ejemplo, tenía el control o podía controlar el clima. ¿Tú pudiste controlar el clima en Cuba? En Cuba. Wow. Tenía el control y podía controlar, tenía problemas, por ejemplo, y era difícil que la persona que tuviera problemas conmigo se escapara. Wow. ¿Tú muy difícil. morían? No llegaba a mi maldad tanto, pero siempre pagaba. Siempre pagaba. ¿Le hacías pagar? Siempre pagaba. Sin tocarlos. Sí, sin tocarlo. Por ejemplo, de hecho llegué a un punto donde yo estuve dirigiendo como unos 60 obreros. Esa compañía era pequeña, unos 60 obreros. Ya después estaba en el mundo de la santería, pero la compañía era más grande, pero no hice mucho. Pero ahí todavía no había hecho el pacto fuerte. Pero estaba como aprendiz. Y estaba dirigiendo yo como unos 60 obreros y todos se viraron en mi contra. Incluso hay un amigo mío que hoy es cristiano, él fue el primero que se convirtió porque ya la vida a mi lado, éramos los dos que dirigíamos la compañía, él estaba de segundo y yo de primero. Ya era imposible, él decía, es que él era ateo, decía, no es que Dios tiene que existir porque mira a este varón haciendo esta cantidad de cosas. Había un hombre casi 24 horas al día parado frente a mi puerta. Yo no lo veía, pero todos mis obreros lo veían. Todos lo veían. Ellos no se metían conmigo, no hablaban conmigo, hacían todo lo que yo les pedía, precisamente porque el día que yo invoqué, este demonio se paró frente a la puerta y ahí estaba. Todas las noches miraban, se vestía de azul, era un hombre con ropa azul, y solo lo miraban de la cintura hacia abajo. Cada vez que iban subiendo la escalera lo veían. Entonces también otro que era jefe de esa compañía sale del país, yo me quedo a cargo, regresa, volvió a querer su puesto de regreso e intentó hacerme a mí trabajos de brujería. ¿Él también? Sí, él era brujo desde que salió. Imagínate. Y entonces el día que hice una brujería, sin nada me comentan los amigos que lo vieron, dice que estaban conversando, platicando, y de momento se para un amigo de ellos, me dice, yo te voy a matar, sin razón ninguna, le puso un cuchillo en el cuello, y gracias que lo agarraron, y si no lo mata. Y era por un trabajo que había hecho el día anterior contra él, porque ya me tenía la vida un poco media complicada. Wow. Tuve la oportunidad de parar el tiempo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí, ritos satánicos y cosas. Pero parar el tiempo... No, son cosas que pasan bien profundas. Es decir, son cosas que suceden a uno mismo. ¿A ti? A uno mismo. Sí, por ejemplo, estaba yo sentado, me acuesto a dormir y cuando me despierto hasta las gotas estaban en el aire. Estaba todo detenido. ¿Cómo? Sí, así, literal.
Como las películas. Como las películas. Incluso fui a dar ese ¿Y me estás diciendo eso que lo estás viendo como ahorita que estamos hablando así? ¿O te dormiste y soñaste? No, despierto. De hecho, fui a dar al hospital porque pensé que me iba a morir. El corazón se me paró también. Por ver esas cosas. No, no sabía lo que ¿Cómo saliste? ¿Cómo te metiste y cómo saliste de eso? No, eso no se explica cómo. Si no me metí porque yo quise, ni salí porque yo quise. Después tuve una experiencia en el Señor y entendí por qué pasó eso. Me pasó eso. Wow, muchas cosas sobrenaturales. Bastante. Tú has visto bastantes cosas sobrenaturales. Bastante. Siempre que iba a hacer un trabajo en el monte, había un animal que me acompañaba. Y me decía... ¿Un trabajo me hablas de un pacto o algo para alguien? En contra de alguien. Sea lo que sea, para mí, para alguien, contra de alguien, a favor de alguien. En cuanto pisabas el monte, salía un animal que te acompañaba. Sí. Un animal, estás hablando de algo pequeño, un perro. Pequeño. Un pájaro. Un pájaro, un insecto, siempre me guiaba por todo el monte. ¿Tú seguías al animal? Sí. Y donde se paraba ahí era hacía el trabajo. Ahí tenías que empezar a hacer el pacto, el altar que hacías. Ahí hacía el trabajo. Wow. Está fuerte. Pero Dios tuvo misericordia. Amén. Y de eso es lo importante, que Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? En esos momentos. Gloria al Señor. Nunca llega tarde. En esas encrucijadas. Y qué bonito, ¿verdad? Saber también de lo que uno a veces ignora como cristiano, Joel. Porque uno a veces, la audiencia a veces estamos hablando y puede decir, no, eso están locos. Pero creo que aquí hay una vivencia, y cuando alguien ha vivido y ha experimentado lo que está contando nuestro hermano Marco, o sea, no es un cuento, es algo vivido, algo que ha pasado, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que existen los dos mundos. Aleluya. Marco, ya para ir aterrizando, llegas a Houston, estás en otro país, las cosas van a ser diferentes, seguiste el mismo camino. Seguí el mismo camino. Igual, ¿la santería aquí en Estados Unidos es lo mismo que en Cuba o cambia, hay algo diferente? Creo que está más liberal, ¿no? Sí, más liberal. ¿Más liberal? Sí, porque hay más recursos. Sí. Pero en Cuba es algo natural. Sí. Aquí en Estados Unidos no, aquí, o sea, ver como el hermano Arlen encuentra un altar que hicieron, eso es una locura y uno lo puede hasta denunciar. ¿Sí? Allá se ve, están haciendo un trabajo, ni volteas a ver, mejor sigue. Allá en Cuba. Así es. Pero acá es diferente. Pero aquí yo pienso que a veces nosotros estamos como en una burbuja y creemos que porque nosotros estamos bien. Sí. Piensa todo que el mundo anda bien y no. no vemos el vecino, no sabemos. Por ejemplo, podemos identificar a las personas santeras, yo con solo mirar lo identifico. Tú puedes sentir la presencia. Claro. Sí. Por ejemplo, cuando yo me recién convierto, esto me sucedió con un animal. Y el animal daba testimonio de lo que yo decía. Y se llamaba el oso. ¿Te acuerdas? El perro oso. Yo tengo fotos con él. Wow. Yo le decía al pastor, por ahí viene. O empezábamos a hablar como ahora de los demonios y me llegaban. Y el perro daba testimonio. Varias veces el perro venía. Varias veces el perro intentó morderme a mí. Y nunca me mordió. A lo mejor alguna vez tuvieron la oportunidad de ver esa escena. Pero los que vivieron conmigo allí mientras el templo empezaba, que fue cuando yo me convertí, pudieron ver el perro atacándome varias veces. Más sin embargo, nunca me mordió. Yo sabía lo que estaba pasando con el perro. El perro sentía espíritus. Veía los espíritus. Incluso, Marco, yo estuve una noche cuando llegaron dos gatos. ¿Sí? Yo no sé si tú me dijiste, mira. Y llegaron dos gatos negros que aparecieron por el lado de donde estaba ahí estábamos el toilet platicando. Allá donde estaba el baño, allá en la esquina de eso. Ya el pastor estaba orando para que pues el discernimiento que dio el pastor se fuera, el demonio que quería visitar. Pero pudiera decir que una vez yo oraba en las madrugadas cuando recién convertido, y una vez me paro frente al templo orando por el templo y siento el grito de una bruja grande detrás de mí. ¿Grito? Y estaba yo de frente al templo como a 2 o 3 pies de la cerca, y yo no tuve el valor de mirarme hacia atrás. Ahí estaba el perro conmigo.
Tú sentiste, pero no miraste. No miré, gloria a Dios no miré. ¿Crees que hubiera pasado algo? No, tal vez, pues, pudiera ser no ver nada, porque acuérdate que todo es un plan del Señor, permitir que cosas así pasen, pero si hubiese visto algo, pues no sé cómo hubiese reaccionado, porque la primera vez que vi algo, tuve mucho temor. La primera vez ¿Aquí en Estados Unidos? No, allá en Cuba. Ajá. La primera vez que miré algo fue haciendo un pacto en un cuarto. Por ejemplo, habían bichos que salían de este lugar. Aquí es entendible porque todo esto es madera. Sí. Pero allá estaba yo en el segundo piso y era cemento. Okay. No había posibilidad de que un bicho de esa índole subiera hasta arriba. Y era un bicho que, creo que si lo busco en internet ahorita puede aparecer, pero es un bicho que yo nunca en mi vida había visto. Jamás. Y precisamente ese animal fue el que hizo que mi amigo se convirtiera, porque él tampoco nunca lo había visto. Y ese animal me caminaba por arriba, me caminaba por arriba y dormía encima de mí. ¿Cómo llegas al camino de Dios? Él me llama. ¿Cómo sales? Él me llama. ¿En sueños? No, estaba yo despierto. A ver. Iba yo rumbo a Pensilvania y me dice el Señor en el espíritu, no fue audible. Me dice en el espíritu, hoy tú te mueres. Y yo le dije al Señor, yo sabía que era el Señor, sabía que Él me había... ¿Estando en la santería? Sí. ¿Pero ya tenías alguien que te había estado diciendo, no. te habían hablado de Jesús? No. ¿Nunca? Sí, no. Ya cuando me muevo de cuando era niño a cuando era adolescente, mi familia empieza a convertirse, ya una vez me llevaron con chiquito a la iglesia, pero al final me fui por cosas que vi en la iglesia que no entendía como niña. Okay. Y dije, esto no me gusta, esto es mentira, esto es un cuento, me voy. ¿Cosas sobrenaturales también? No, cosas manipuladas por el hombre. Okay. Y por eso te decepcionó y te sacó. Sí, como niño no entendía. Ahora vienes y sin hablarte nadie, sin nadie venir como profeta, como evangelista, nadie solo. Viene, tú estás solo y escuchas en tu mente, en tu corazón, una voz que te dice, hoy te mueres. Hoy me muero. Y que ahí me arrepentí con el Señor. Tú creíste a la palabra. Gloria a Dios que creí. Hoy te mueres si no haces esto, o hoy te mueres. No, ese día morí. Te voy a explicar cómo morí. Hay dos formas en las que un hombre puede morir. Un hombre puede morir físicamente o espiritualmente, eso lo vemos en el mundo. Pero incluso uno puede morir, porque incluso el bautismo es un símbolo de muerte. ¿Y cómo es posible que un hombre vuelva a nacer si no muere? Tiene que morir. Ese día morí porque me arrepentí. Moriste a la carne, moriste al viejo Marcos. Exacto. Entonces ese día sucede que cuando el Señor me habla y me dice que hoy tú te mueres, yo creía las palabras. Y a mí me temblaban las rodillas. Yo estaba manejando y me entró un temblor que hasta los dientes me chillaban. Y yo le decía al Señor, perdóname, yo cuando regrese a Houston voy a botar todos esos altares, Señor, perdóname. Te convenciste de que sí estabas mal, ahí ya te entró como... Me convencí que iba a morir. No que estaba mal, que iba a morir. Pero ¿por qué decides decirle al Señor que vas a botar todo aquello? ¿Cómo te diste cuenta que estaba malo? Ya estaba convencido desde el día que entro. Tú sabías que estabas mal y aún así continuaste. ¿Por qué? Porque tenías miedo. Honestamente, no hay nadie que no sepa que está mal. Todos lo saben. Todos lo saben. Pero de hecho, cuando yo le predico a mi madrina, que yo le predico, una vez... ¿Tú le predicas ahora a tu madrina? Sí, ahorita no me ha dejado, pero cuando me dio la oportunidad de predicarle, yo vi una visión de ella. Estaba yo despierto orando y veo una visión de ella, de mi madrina, con sus hijos, y yo le prediqué la visión. Y aparte de eso, el Señor me dio una palabra para ella en una escritura, y cuando yo le transfiero la escritura, es el retrato de su vida, y la respuesta de ella es lo mismo que me pasó a mí. Temblar. Dios no me va a perdonar. Yo he hecho mucha maldad. Así, la gente sabe que está mal. Wow. La gente sabe que está mal. Tranquilo, Marco, yo sé que tú has decidido ese camino. Doy gloria a Dios, así dijo ella, porque por ti te salvó. Pero Dios a mí no me va a poder salvar. Es el engaño que tiene adentro ella. Correcto. Y todas las cosas que se le han puesto como muros al frente de ella y que ha creído, ¿no? Es el propio pacto. Y el miedo a que puede pasar algo. Entonces escuchas, Marco, tiemblas, te detienes, oras. No, caminando oro,
Sí, yo iba manejando en ese momento. ¿Sigues manejando y normal? de hecho acepté mi muerte. Está bien, mátame. Sí, tranquilo, Señor, pero déjame irme contigo. Okay, entonces en ese momento pues el carro se rompe. Sí, o sea, te escucha una voz, todo va normal en tu carro, no hay nada de que iba a haber un accidente ni nada, te escuchas tu voz, estás temblando, pasa todo esto y de repente el carro se rompe como a las 9 de la noche. Wow. En un lugar donde estaban cayendo como unas 3-4 pulgadas de nieve. Y hacía frío, menos de 0 grados, estaba a punto de morir congelado. Ahí estuve hasta las 4 de la mañana, yo me di por muerto. Estamos hablando de tiempos como ahorita, como diciembre, noviembre. Fue en Pensilvania, noviembre. ¿Cuántos? ¿2 años atrás, 3 años atrás? 4 años atrás. 4 años atrás. Casi en el mismo tiempo estamos hablando de esta misma fecha. En estas mismas fechas. Esta misma fecha. Se te arruina el carro, te parqueas y te quedas. Ahí estuve llamando a los bomberos, estuve llamando al rescate y salvamento, estuve llamando a la policía, nadie me sacó. Nadie contesta. Nadie. ¿Contestaban o no contestaron? Pero no podían venir, era mucho accidentes. Porque había era demasiado los accidentes. Mucha nieve. Mucha nieve y muchos accidentes también. Sí, tenían que atender era a todo prioridad. El mundo. ¿Te quedas en tu carro? Ahí me quedo, casi muero congelado y a las 4 de la mañana alguien me despertó. ¿Tú te fuiste? ¿Te quedaste dormido? No, ahí me quedé dormido porque estaba cargado. ¿Pero tú estabas consciente o estabas orando y te quedaste dormido o tú dijiste voy a dormir? Ahí no sabía ni cómo orar. Ahí sencillamente le dije al Señor y acepté mi muerte. Y te dormiste. Y me dormí. Un sueño profundo y alguien te despierta en la madrugada. Entre comillas, porque el frío no te deja dormir tampoco. El frío es mucho frío, no te deja dormir. Ahí me había puesto mucha ropa, y estaba con nieve y no estaba toda la carretera congelada. Wow. Y estaba yo en un barrancón, una cuneta, y el carro apagado, por supuesto. Dios mío. O sea, aceptas tu muerte, alguien viene y te socorre. Y entonces ahí empieza mi vida con el Señor. Lo primero que encuentro cuando llego al hotel, que esa persona no tenía que llevarme a un hotel y me llevó, en una Biblia. ¿Una Biblia en un hotel? En un hotel. En casi todos los hoteles siempre ponen en Gracias a Dios ese ministerio. ¿Y esa Biblia está en español, Marco? En inglés. En inglés. Empecé a leer y a traducir. Empiezas a traducir y te llama la atención. Amén. Y llegas a Houston. Sí, cuando llegué a Houston, pues tiré todo, boté todo. A ver, Marco, ¿cómo? Porque me estás adelantando. Llegas a la iglesia Poder y Milagros porque alguien te invita. Había un hermano, quisiera poder decir más, pero no puedo decir más. Había un hermano que siempre me invitaba. Siempre te pasaba diciendo... Ven. Entonces ya como conocía. La sorpresa mía es que casi todas las personas que desde que llegué a este país había conocido estaban en esa iglesia. ¿En el Ministerio Internacional? Poder y Milagros. Wow. Casi todas, así que casi cuando entré a la puerta, ya conozco a toda esta gente que hace aquí. Wow. Están reunidos todos aquí. Sí, esta es mi casa, pues. Llegas, gloria a Dios. Y ya llegas con el convencimiento de que tú ya vienes renovado. Decidido. Porque incluso a la hora de aceptar mi muerte, yo pensaba que lo mismo que sucedía cuando estaba en el mundo, que eso iba a tomar represalia conmigo, así no me importó. Uno tiene que morir. O sea, ahí ya no te importó el miedo de los pactos, no me de interesó todo esto. Si me mataban, no me interesó si se oye feo, si mataran a mis hijos, no me interesó si mataban a mi esposa, no me interesó si mataban a mis padres, no me interesaba nada. Llegó la luz a ti. Me interesaba estar con el Señor. Wow. Por eso es que ese día que uno se convence, uno muere. Sí, mueres uno tiene que morir. No hay forma de que tú puedas venir a Cristo si no mueres. Es ahí donde se cumple la palabra que dice que no dejare padre, madre, hijo, mujer. Y tienes que tomar esa decisión. Y entregas todo lo de valor. Que no estoy diciendo que vamos a enriquecer iglesias. Estamos diciendo que el valor de Marcos son todos los santos que tiene. Sí. ¿Le llaman santos en la santería eso? Okay. Todas esas estatuas, todos esos ídolos. Y brujos también. Todos esos brujos. Muñecos, brujos. Los traes a la iglesia. Allí se quema. Habían 3 pastores en Cuba. El día que lo entregué habían 3 pastores, 2 pastores y un evangelista en Cuba haciendo el mismo proceso. Yo coordiné todo para que todo fuera igual. Tenías en Cuba, en ese momento tenías en Cuba y tenías aquí en Estados Unidos. Wow. Misma cantidad. Más o menos.
Wow. Y todo se sincroniza para hacer esto en este momento. En el mismo día. Correcto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todos esos pactos? ¿Qué pasa? ¿Te siguen? ¿Te buscan? Al principio sí. Al principio sí. ¿Te pasan cosas? Bastantes. Para que vuelvas. ¿Para seducirte? Por miedo, no por seducción. Seducción no. Es el primero. El segundo es temor. O sea, ya no te ofrecen como, perdiste esto lo tenías con nosotros. No, ya no. Ahora es por miedo, por porque fuerza. Te vamos a hacer esto. Por fuerza. Wow. Y así, y esa es, precisamente por eso uno el que tiene que morir. No te puede importar nada, no te puede importar nadie. Tienes que morir. Porque si te importa algo, o si te importa alguien, vuelves. Hay una puerta. Porque todo empieza a ir peor. ¿Entró el temor en ti otra vez después de todo eso? Ya estaba dispuesto a morir. Wow. Pero después de todo, entregas, pasa todo esto, pasa tiempo con el Señor. ¿Entra temor a ti después de todo eso? Como humano, porque a veces como cristianos nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Pero en la vida real, cuando estás a solas, Marco, solo en su apartamento. Ya he vivido muchas cosas a solas, incluso en este apartamento, aquí en este lugar donde estoy ahorita, tenía una cama. No sé ni por qué allá adentro no tenía la cama, no recuerdo. Sé que yo me acuesto en este lugar y encima de mí había una pelea entre ángeles y demonios. Wow. ¿Sientes movimientos? Sí, tanto de que no me podían dejar dormir. Yo trataba de dormir. ¿A esos son los que le llaman cubos y subcubos o son otros? No tengo idea. Okay. No tengo idea cómo le llaman. Porque tiene muchos nombres, se disfraza de muchos nombres. Depende de cultura, sociedad y idiosincrasia, depende de muchos nombres. Pero era literal, es decir, eran como las 2 de la mañana, no podía dormir y yo sentía literalmente la pelea entre demonios y ángeles encima de mí. Sí, yo estaba acostado boca arriba. Como si yo fuera un campo de batalla, peleando por mí. Y la mente es un campo de batalla para nosotros. Sí, ahí es donde hay guerras y todo. En la mente. Uno no lo entiende. De hecho, yo no fui libre del demonio de suicidio hasta como un año después. De ser cristiano. Te decía, mátate. Me hablaban. En tu mente. Y literal. Me hablaban. Y también el demonio de adivinación. Todavía hasta el día de hoy yo peleo con ese demonio. Pasan cosas que tú sabes que van a pasar porque tienes la certeza. Por ejemplo, yo le decía a mis amigos en la universidad, por ahí viene fulano, tocaba la puerta. Yo le decía a mis amigos, estábamos estudiando matemática, por ejemplo. Estaban todos, y yo los miraba y me reía, está bueno. Mañana yo le digo cuál es la respuesta. Me acostaba a dormir. Ya tenías la respuesta. Y el demonio me decía la respuesta. Wow. Ya. Yo venía en la mañana y decía, mira, escriban esto aquí. Vayan a preguntar al profesor. Y yo tenía la respuesta. Es decir, todavía está, como ese demonio es como el de la mujer adivina, que se puede confundir, porque ella anunciaba el evangelio. Sí. Yo aprendí eso en un mensaje que me dio el Señor, que es el testimonio correcto en la boca incorrecta no ayuda. No importa que anuncien el evangelio, en la boca incorrecta el testimonio no ayuda. ¿Por qué? Porque es la misma razón por la cual Jesús no le permitía a los demonios decir que era el Cristo. Los callaba. Porque no les conviene, no es ese testimonio, aunque fuera cierto, en la boca incorrecta no ayuda. Sí, más bien lo ensucia. Porque creen en él, creen en la persona que están enviando, y el que están enviando es un engaño. A ver, Marcos, para ir terminando, ¿qué tú aconsejarías a esas personas que tienen ese deseo de buscar lo sobrenatural en un lugar equivocado? Que tengan cuidado, que están caminando sobre un terreno cenagoso. Terreno cenagoso es el que más se puede identificar con esa situación, porque tú piensas que es un terreno sólido y cuando te das cuenta no puedes salir, puedes quedar atrapado. Yo tengo una pregunta, como dije, para ir cerrando, hermano Marcos. ¿Será posible, porque he escuchado, verdad, como nosotros como cristianos a veces utilizamos palabras en lo que estamos diciendo, a veces por ignorancia o a veces
porque nos han enseñado cosas que no debemos decir en el altar. Como una palabra que yo he escuchado actualmente que dicen: Dios te va a abrir portales. ¿Qué puedes hablar de eso? Aleluya. Existen los portales o sea, sí, volvemos al mismo lenguaje. Todo se trata de pactos. Nosotros como por eso te voy a hacer la pregunta, porque si nosotros como cristianos debe de haber ese lenguaje en nosotros, porque yo he escuchado que esa palabra portal, eso yo le portales lo utilizan mucho. La palabra en sí no importa. La palabra en sí no es significado de lo que estás queriendo decir. Porque si nosotros no entendemos que en Cristo lo tenemos todo, nosotros no ocupamos portales. Correcto. Entonces eso es como decir la santería cristiana, pues. Correcto. Nada más que, porque es un pacto, es un conjuro, son palabras, son posiciones corporales, o como tú quieras, o dádivas naturales que tú haces para conseguir algo. Entonces al final eso termina en la espiritualidad negativa. No, eso no proviene del Señor. Okay. Porque yo he escuchado últimamente en gente, ¿verdad?, que incluso lo menciona mucho, y creo que también esto puede ser una manipulación. Pues. Es una manipulación. Amén. ¿Qué nos aconsejaría, o qué más bien aconsejarías a esas personas que están hoy en el mundo de la santería? Bueno, quieren salir, pero por temor no pueden. Nos vemos, voy a hablar de dos situaciones. Voy a hablar de dos situaciones. Una, la situación en este país, que se confunde mucho con lo natural, pero no lo es. Y las personas que están en ese mundo, o quieren iniciar ese mundo. Primero aconsejarles, que no lo hagan, que no den ese paso, porque de nada sirve. La Escritura enseña que no puede servir a dos señores. Todas las personas que dan este paso no es porque es Dios y el diablo, lo dan por las riquezas. Ese es el otro señor. Y si no puede ser dinero, no hay problema, son riquezas materiales, salud o lo que sea, todo es material, todo es natural. Que no lo den porque están comprometiendo su alma. Y lo segundo, las que caen por ignorancia, como es las costumbres de este país, que aparentemente están buenos y no pasa nada, y que el día de Halloween, y que Santa Claus viene con el regalito, y que tampoco lo hagan. Porque cuando tu proveedor, o tu dependencia, o tu confianza, o tu fe no está puesta en el lugar correcto, al final eso es un mundo satánico. Literal, no hay tres caminos. Si tu confianza no está en el proveedor de todas las cosas, que es Cristo, Dios mediante Cristo, por supuesto, automáticamente esa es la principal puerta que tienes abierta para los demonios. Esa es la principal puerta que tienes abierta para que el mundo de las tinieblas toque tu casa. Wow, tremendo. Aleluya. Creo que quedamos cortos porque habrían muchas que podríamos seguir hablando, pero tantas cosas vividas, sí. Pero creo que lo importante aquí es que, pues, si quieren intentarlo, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. ¿Por qué? Porque a Marcos fue salvado por el Señor. El Señor lo salvó. Pero muchos que han caído en esa tela de arañas no han podido salir. Sí. Y su final pues no ha sido lo mejor. Amén. Aleluya. Así que si quieren saber algo sobrenatural, busquen al Señor. Amén. ¿Qué mejor que eso? Eso es lo mejor. Tengo una experiencia que el Señor me ha podido dar, y es que el mundo sobrenatural del Señor, no tiene nada que ver con el mundo de las tinieblas. Nada que ver. Si alguien verdaderamente quisiera experimentar lo sobrenatural, lo va a experimentar si cree en el Señor. Amén. Así que no nos apresuremos a ya sea por enfermedad, ya sea por riquezas, amén, ya sea por
experimentar cosas que no son naturales. No nos aceleremos, no nos adelantemos a eso, sino que busquemos al Señor, esperemos en el Señor, y cuando el Señor decida que llegue a pasar algo, va a pasar, y si no, que no pase. Al final de todo, no es estar bien aquí en esta tierra, posiblemente hasta nos podamos morir de una enfermedad. El profeta Eliseo dice que se murió de la enfermedad que tenía que morir, siendo un profeta que hizo cosas maravillosas. Ese profeta era el de la doble unción, y tuvo que morir de una enfermedad. O sea que incluso la enfermedad te haga dependiente de las cosas sobrenaturales malas. Para querer, ¿de qué sirve ser sano si al final tu alma no está sana? Perderse. Amén. ¿Sí? Entonces, al final de todo es, no nos adelantemos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, y siempre busquemos al Señor. El Señor siempre va a estar ahí. Amén. Gracias a Dios le damos porque socorrió a Marcos a tiempo. Sí, amén. Que de la única manera era, como Marcos amaba su vida, decirle, vas a morir, para que logre llegar a entender el propósito, qué es lo que Él quiere para con él. Amén. Y hasta el momento, gracias al Señor que nos dio este tiempo, este momento para poder compartir. Muchos quizás puedan haber una segunda, una tercera, una cuarta parte de hablar, porque hay muchas cosas de que hablar sobre esto, pero hasta el momento yo creo que hemos llegado al final de la conversación que hemos tenido, de las preguntas que hemos tenido. Yo creo que hemos cubierto bastantes preguntas que son interesantes. Hablamos de niñez, hablamos de juventud, hablamos de curiosidad, hablamos de política, hablamos de países, hablamos de riquezas, hablamos de tantas cosas que hablamos, costumbres, hablamos de enfermedades, hablamos de miedos, hablamos de todo, de mucho. Cubrimos bastante en este video, pero unas palabras finales, hermano Mario, hermano Arlen, hermano Marcos, para poder despedirnos de todo lo que nos escuchan. A ver, hermano Mario. Amén. Bueno, creo que como usted igual decía, que hemos escuchado el ejemplo de mi hermano Mario, y ese es el propósito de este video, ¿verdad? De que llegue a las personas que tal vez están intentando salir de una situación o buscar una salida pronta y la quieren buscar por el lado incorrecto, ¿verdad? De que no lo hagan, porque la verdad que, como dice usted, ¿de qué sirve tal vez recibir algo material y perder el alma y perdernos? Entonces yo pienso que no es necesario, sino que tenemos a un Dios poderoso nosotros, a un Dios grande, que es el Todopoderoso, y ante Él se dobla toda rodilla, tanto los demonios y lo que sea. Amén. Y que a Él es al que podemos acercarnos, y de que nunca es tarde, y tal vez si alguien ya entró en eso, pues está el ejemplo del hermano Marcos, que está a tiempo para poder volverse. Amén. Hoy es el día que puedes salir de ese, así es, de ese mundo que no te va a llevar más que a perdición y muerte. Amén, así es, Manuel. Dios. Sí, bueno, es muy importante todo lo que estamos tocando, ¿verdad? De que hay personas, ¿verdad?, que buscan meterse a ese mundo, pero ahora viene lo importante, que vemos lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Amén. ¿Verdad? Lo que Dios puede hacer, porque estamos escuchando la historia de un pasado, porque eso fue un pasado, pero hoy en el presente estamos viendo a un hombre el cual Dios tenía un propósito, y quizás ese puede ser el segundo punto a seguir, ¿verdad? El segundo tema, ¿verdad?, que vamos a tocar, un hombre diferente hablando del poder de Dios con autoridad, ¿verdad? Después de experimentar un lado oscuro, vemos a un Marcos renovado. Y cómo el poder de Dios puede hacerlo con los que están viendo allá afuera, porque hay muchos que quisieran salir pero no pueden. Pero yo les hago la invitación que el único que los puede sacar de ese mundo es Jesucristo, como lo hizo con mi hermano. Y no hay nada más grande que el Señor. O sea, podemos tener mucho miedo a lo que nos vayan, todas las represalias de lo que se pueda tomar el enemigo, o todos los miedos que nos puede meter a nuestra mente, porque no vas a salir porque vas a bajar esto, no te vas a salir porque vas a perder esto, no vas a salir porque voy a hacer esto contra tu familia o todo. El final de todo es que Dios tiene el poder de todo. Amén. Y no hay nada sobre Él, sino todo está bajo Él y sujeto a Él. O sea, todo el mundo espiritual, todo el mundo natural, todo está sujeto al Señor. Amén. Así que nada
sucede si no es el permiso o sin que el Señor no lo permita. Amén. Hermano Marcos, últimas palabras. Para poder darle un consejo a los que quisieran experimentar cosas sobrenaturales. Si tú irías a un país a hablar con los gobernantes de ese país, ¿a quién irías? ¿Al general, a los soldados o al presidente? Yo te sugiero que vayas directamente con el presidente, porque él estableció un camino que es el Hijo Jesucristo. Habla con Dios directamente, no necesitas intermediario, no necesitas a nadie que te haga de traductor, él no necesita traductor. Tú puedes ir directamente con el único que tiene todo el poder. Amén. Por el poder de sanarte, el poder de salvarte, el poder de ayudarte en las finanzas, el poder de ayudarte en tu familia, el poder de ayudarte en tu matrimonio. Él tiene el poder absoluto de todo lo que se mueve en la tierra. Amén. No necesitas atajos, vete por el camino derecho, aunque te sea difícil. Y si estás adentro de la situación en la que yo una vez me encontré, aquí tienes un ejemplo de esperanza. Aquí tienes un ejemplo de que se puede, de que hay oportunidad. Tengo mis hijos, tengo mi vida, que me la regaló el Señor, no era mía, era de Él, me la regaló. Tengo mi familia, está sano, a ninguno le falta nada. ¿Hay temores? Sí, pero hay una seguridad. Amén. Hay una seguridad de que Cristo no solo murió, sino resucitó. Y si tú hoy decides morir con Él, tienes una esperanza de vida eterna. Amén. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones.